Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, segunda parte, la celebración del misterio cristiano, segunda sección, los 7 sacramentos de la Iglesia. Capítulo primero, los sacramentos de la iniciación cristiana. Artículo primero, el sacramento del bautismo. Estamos en el tercer apartado de este artículo, donde el Catecismo ha dedicado 17 números al estudio del tema que tiene como título la celebración del sacramento del bautismo. El día de hoy, queridos amigos, vamos a profundizar en los números 1239 al 1245 con el tema la mistagogía de la celebración. Continuamos con la explicación de lo que significa mistagogía, el significado, contenido y riqueza que encierra cada uno de los signos de la liturgia. En la iglesia primitiva se distinguen dos cosas en aquellos que iban a ser bautizados. La primera, la catequesis, que es una enseñanza autorizada y dirigida para los que estaban preparándose para el bautismo. Con antelación, con tiempo, se va haciendo una catequesis para prepararse y recibir el bautismo. La segunda era la mistagogía, que es la iniciación de los recién bautizados en los misterios del cristiano. En la mistagogía se les explicaba con detalle cada uno de los ritos que se hacen en el bautismo. Tiende a ser como la explicación litúrgica de la misma celebración del sacramento del bautismo. A través de estas catequesis de la mistagogía, entonces introducíamos a los recién bautizados en los misterios sagrados. La mistagogía no es antes del bautismo, es después del bautismo. Antes del bautismo tenemos la catequesis que hacemos con los catecúmenos. Esto para los que son catequistas del rito de iniciación cristiana, tanto de adultos como de niños, es importante tenerlo presente. Número 1239 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: sigue entonces el rito esencial del sacramento, el bautismo propiamente dicho, que significa y realiza la muerte al pecado y la entrada en la vida de la Santísima Trinidad a través de la configuración con el misterio pascual de Cristo. El bautismo es realizado de la manera más significativa mediante la triple inmersión en el agua bautismal. Pero desde la antigüedad puede ser también conferido derramando 3 veces agua sobre la cabeza del candidato. Este es un número orientativo muy hermoso que nos tiene que dar una claridad de hoy día de tantas cosas que escuchamos por ahí. El rito esencial es el de derramar 3 veces en la cabeza del niño agua, invocando el nombre de la Santísima Trinidad, o también por inmersión, sumergiendo 3 veces a aquella persona en el agua. Dice este número del catecismo: sigue entonces el rito esencial del sacramento,
el bautismo propiamente dicho. Lo que quiere decir que en caso, por ejemplo, de un bautismo de emergencia que podemos hacer cualquiera de nosotros, realizando únicamente este signo, se cumple esencialmente el sacramento del bautismo. Y si no tengo agua conmigo, la saliva, con la saliva también puedo bautizar a una persona. Esto es muy bueno tenerlo en cuenta porque ninguno de nosotros sabe cuándo le puede regalar el cielo a una persona en un acto, en un caso de emergencia. Y yo puedo abrirle el cielo a una persona. La iglesia, por mi bautismo, incluso un no bautizado lo puede hacer siempre y cuando tenga la intención que la iglesia tiene. Por eso es bueno tener presente esto. Y en la liturgia se distingue entre los que son los ritos esenciales y los otros ritos que acompañan y complementan a esos ritos esenciales. Cada uno de los sacramentos tiene un rito esencial y viene quizás alrededor acompañado de otros ritos que ayudan al sacramento, que ayudan a esa celebración litúrgica, pero no son ritos esenciales. Por ejemplo, en el sacramento del matrimonio, el rito esencial es la manifestación pública de amor, de fidelidad y de entrega cuando se pronuncian los votos matrimoniales. No es el lazo, no es las arras, es la manifestación pública de los votos matrimoniales. Los otros ritos que se usan, como la entrega, como la puesta del lazo, como la entrega de las arras, ayudan al sacramento, ayudan a que esa liturgia sea más hermosa, pero no son ritos esenciales. Una persona puede casarse sin tener arras, sin tener lazo, sin tener una vela, siempre y cuando se hagan la manifestación pública de los votos. En el sacramento del bautismo también tenemos varios ritos complementarios, pero no podría haber bautismo si no hay agua. Si no hay agua. Entonces, importante saber, y lo vamos a estudiar en los siguientes meses que nos esperan, en cada uno de los sacramentos, cuál es el rito esencial y cuáles son los ritos complementarios. En este número del catecismo, queridos amigos, nos enseña que se distinguen dos tradiciones. Dice, el bautismo es realizado de una manera más significativa mediante la triple inmersión en el agua bautismal. Pero desde la antigüedad puede ser también conferido derramando 3 veces agua sobre la cabeza del candidato. Estos dos ritos son así desde la antigüedad. Por tanto, queridos amigos, no hay que hacernos líos con toda esta cantidad de confusión por todas partes. Que si a usted no lo meten dentro del agua, usted no quedó bien bautizado, dicen por ahí algunos. Que por qué los católicos se han inventado eso de derramar agua sobre la cabeza cuando tiene que ser todo el cuerpo. Nosotros no nos tenemos que hacer líos en eso. ¿Bien? Porque el mejor espejo que tenemos los católicos es aquello que nos enseñaron desde la primitiva comunidad cristiana. Y ellos lo hacían así, de las dos maneras. También dice este número del catecismo, que significa y realiza la muerte al pecado y la entrada en la vida de la Santísima Trinidad a través de la configuración con el misterio pascual de Cristo. Cuando se dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
estamos entrando en una dimensión donde se nace a una vida nueva. No solo hay una vida corporal, también hay una vida espiritual. Y a partir de este momento, se tiene una relación personal distinta con cada una de las tres personas de la Santísima Trinidad. Esto se hace, queridos amigos, configurándonos en el misterio pascual de Cristo. Es algo muy hermoso. Seguimos, el Catecismo nos presenta un paso más, número 1240. En la Iglesia Latina, la Iglesia de Roma, esta triple infusión va acompañada de las palabras del ministro. El nombre y después yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En las liturgias de las iglesias orientales, que hemos estudiado ya varias de ellas, estando el catecúmeno vuelto hacia oriente, el sacerdote dice, y dice su nombre, es bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y mientras invoca a cada una de las personas de la Santísima Trinidad, lo sumerge completamente en el agua y lo saca. Y así lo hace 3 veces. Número también muy orientativo. El bautismo por inmersión en el agua se ha conservado completamente en las iglesias de Oriente. Todas esas familias litúrgicas que tiene la Iglesia Católica en Oriente, ellos bautizan con inmersión. También en muchas de nuestras iglesias aquí en Occidente está permitido hacerlo así. Ellos, cuando bautizan, han conservado ese signo de que el bautizado debe de estar orientado mirando hacia oriente. ¿Por qué? Porque en Oriente es donde nació Cristo. En la Iglesia Católica, la nuestra, la Iglesia Católica del rito romano, nuestras iglesias católicas aquí en Occidente, las más antiguas, estas iglesias enormes que son el estilo gótico, el estilo románico, todas esas catedrales enormes estaban construidas mirando el altar hacia oriente. Todavía hoy se conserva eso. Solamente que ya en estas construcciones modernas hacen una iglesia donde quieran y como quieran. Pero la intención es hacer la iglesia mirando hacia oriente, porque es desde ese lugar donde viene la salvación. Por eso cuando ustedes escuchan por ahí que cuando los musulmanes rezan, ellos se ponen en orientación de su cuerpo mirando hacia oriente, hacia la Meca. Nosotros los católicos, cuando vamos a la iglesia, los altares son construidos mirando hacia oriente, la misma cosa. Hay veces nos impresionamos, uy, esta gente hace esto, nosotros también. Nuestros altares son construidos mirando hacia oriente. Otro punto importante. Cuando se bautiza, se pronuncia el nombre, porque un sacramento, especialmente el bautismo, es iniciar una relación personal entre Cristo y cada uno de nosotros. Van a bautizar el niño, el sacerdote, el ministro, le pregunta, ¿cómo se va a llamar? Bueno, pues se va a llamar Tomás.
Tomás, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mientras dice el Padre, un poco de agua. Mientras dice Hijo, un poco de agua. Mientras dice Espíritu Santo, un poco de agua. Si estuviéramos en una iglesia en Oriente, le preguntaría el ministro, el sacerdote, ¿cómo lo van a llamar? Se va a llamar Tomás. Le va a decir, siervo de Dios Tomás, yo te bautizo en el nombre del Padre y lo sumerge. Vuelve y lo saca. Del Hijo y lo sumerge. Vuelve y lo saca. Del Espíritu Santo lo sumerge y vuelve y lo saca. Son ritos preciosos ambos. ¿Uno más que otro? No, ninguno. Iguales. El mismo efecto ambos. Dos maneras de hacer las cosas preciosas que tienen el mismo efecto. De ahí, de esa agua, han muerto al pecado los dos y nacido a la vida eterna y empezado una relación personal con ese nombre entre Cristo y el nuevo bautizado. Ante Dios nosotros no somos un conjunto de personas, ante Dios somos cada uno. Dios nos conoce a cada uno particularmente como únicos e irrepetibles. Dios pronuncia nuestro nombre, igual que cuando pronunció el nombre de Zaqueo. Zaqueo, bájate de ahí que hoy me voy a hospedar en tu casa. Ese pronunciar mi nombre, hay una llamada personal. El día del bautismo de cada uno de nosotros, Dios nos llamó personalmente. Y cuando acerco a algún cristiano al sacramento del bautismo, Dios, yo estoy siendo ese medio como catequista, como evangelizador, como papá, como mamá, como abuelo de este encuentro personal entre Dios y esa alma. Dicho esto, el catecismo nos regala el número 1241 que dice: la unción con el santo crisma, óleo perfumado y consagrado por el obispo, significa el don del Espíritu Santo al nuevo bautizado. Ha llegado a ser un cristiano, es decir, ungido por el Espíritu Santo, incorporado a Cristo, que es ungido, sacerdote, profeta y rey. Número precioso que vuelve y nos recuerda algo que en otros números del catecismo nos enseñaron. Ese óleo perfumado significa el buen olor de Cristo. Ese es el que nos habla San Pablo en su carta a los Colosenses. Ese olor a cristiano es que después del bautismo se te tiene que notar que eres cristiano. Si hemos tenido una buena catequesis con esos catecúmenos, después de mi bautismo se me tiene que destacar en mi vida el olor a santidad. Porque es que la santidad se nota. La santidad es luz para el mundo. La santidad significa que la sal no se ha vuelto sosa. Y tú y yo estamos llamados a que en todas partes dejemos el olor de Cristo. Y el olor de Cristo atrae. Cuando usted sienta que no atrae a nadie hacia usted, si usted es un catequista y usted siente que no atrae a sus niños, a sus jóvenes en su catequesis, es que a lo mejor todavía te falta más santidad. Dejar el olor de Cristo. La palabra crisma, dice el catecismo, que significa unción.
Y no olvidemos que el cristiano es el ungido y que Cristo es el ungido por el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento a los reyes se les ungía con aceite. Lo traían en uno de estos cuernos. Ahí ponían el aceite y después lo vertían sobre todo el cuerpo para bañarlo en aceite al rey. En el ritual del bautismo se hace esta unción. No necesariamente tenemos que bañar el niño o el candidato. No lo tenemos que bañar, pero se unge. Y se unge con ese crisma con una preciosa oración que dice: Dios Todopoderoso, Padre de Jesucristo, que te ha liberado del pecado y dado nueva vida por el agua y por el Espíritu Santo, te consagre con el crisma de la salvación, para que entres a formar parte de su pueblo y seas para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Es una oración preciosa que se le hace a cada uno de los niños o de los adultos el día que se unge con el santo crisma. El bautizado es verdaderamente sacerdote, es verdaderamente profeta y es verdaderamente rey en Cristo. De hecho, en el canto de la misa, cuando va a haber un bautismo, se sugiere que el canto de ese día sea ese que dice: pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Porque eso es lo que va a pasar ahí. Ese canto que adorna también esa liturgia es toda una verdad. ¿Por qué? Porque van a ser ungidos por ese bautismo. Se van a incorporar con Cristo, sacerdote, profeta y rey. Dicho esto, el catecismo nos regala el número 1242 que dice: en la liturgia de las iglesias de Oriente, la unción posbautismal es el sacramento de la crismación o confirmación. En la liturgia de Occidente, la nuestra, la liturgia romana, dicha unción anuncia una segunda unción del santo crisma que dará el obispo. Ese es el sacramento de la confirmación, que por así decirlo confirma y da plenitud a la unción bautismal. Es un número también que nos instruye, donde nos habla de una pequeña diferencia entre el rito en la iglesia de Oriente y nuestra iglesia de Occidente. Dice el catecismo que en la iglesia de Oriente el sacramento de la confirmación se da en el momento del bautismo. Esto se hizo en muchos lugares en Occidente, por ejemplo en México, hasta hace muy pocos años. El día del bautismo se hacía la confirmación. En Oriente todavía se hace así. Ese día del bautismo es la confirmación. Para nosotros, en la iglesia de Occidente, en nuestro rito romano, la confirmación se recibe posteriormente, después de que se ha impartido una catequesis adecuada a la edad del joven o a la edad del adulto, y se unge con el mismo crisma. Pero esa solamente la puede hacer el obispo o un delegado suyo en última instancia. ¿Qué significa esto? Que no es una contradicción entre la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente, no. Porque el Espíritu Santo no solo viene una vez a nuestra vida,
De hecho, está viniendo continuamente. Si eso no fuera así, realmente no podríamos estar confesando nuestra fe. Es verdad que hay unos momentos fuertes que son los sacramentales, donde se está alimentando la recepción del Espíritu Santo a lo largo de toda nuestra vida. Pero como nos dice el catecismo aquí, ese matiz, esa diferencia entre uno y otro es prácticamente catequética. El sacramento de la confirmación, por así decirlo, dice el catecismo, confirma y da plenitud a la unción bautismal. Cuando estemos hablando propiamente de la confirmación, ahondaremos en esto, pero por ahora nos podemos quedar en rescatar la importancia de que el sacramento de la confirmación refuerza la unción bautismal. Es decir, que somos ungidos 2 veces con el mismo crisma, en el momento de mi bautismo y después cuando voy a recibir la plenitud del Espíritu Santo, cuando recibo el crisma en la confirmación. ¿Cómo se le llama la confirmación en Oriente? No le dicen confirmación, se llama crismación. Eso como cultura general y cultura eclesial nos puede también ayudar si lo escuchamos por ahí. Es que a mí me crismaron. Crismar es como si estuviéramos diciendo aquí en Occidente, a mí me confirmaron. ¿Qué quiere la Iglesia significar con esto? Con este matiz de diferencia. Poder dar una catequesis más amplia entre el tiempo del bautismo y el tiempo de la confirmación. Normalmente estamos administrando el sacramento del bautismo a los adolescentes, 15, 16 años, 14 años. Entre el bautismo y la confirmación, todos esos años son un periodo perfecto de catequesis, de acuerdo a la edad, para recibir el sacramento de la comunión y después el sacramento de la confirmación, volviendo a usar el mismo crisma que se usó en el bautismo. Esto es muy, muy interesante. ¿Por qué? Nos lo va a decir el número 1243 que dice. Nos habla de la vestidura. La vestidura blanca simboliza que el bautizado se ha revestido de Cristo. Ha resucitado con Cristo. El cirio que se enciende es del cirio pascual y significa que Cristo ha iluminado al neófito. En Cristo los bautizados son la luz del mundo. El nuevo bautizado es ahora hijo de Dios en el único Hijo y puede ya decir la oración de los hijos de Dios, el Padre nuestro. Gálatas 3, 16, 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y sois de Cristo. Ya sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Y sigue en adelante el texto. Fijémonos cómo se hace presente la vestidura blanca que se le pone al niño. Se dice en el ritual del bautismo católico, eres ya nueva criatura y has sido revestido de Cristo. Que esta vestidura blanca sea signo de la dignidad del cristiano, ayudado por la palabra y el ejemplo de los tuyos,
consérvala sin mancha hasta la vida eterna. Esa oración se hace a ese niño vestido de blanco. Por eso no llevamos un niño de rojo, ni de verde, ni de morado. Es que esa es la moda, este es el color de moda de este tiempo del año. No, esto no es una moda. El blanco no es una moda en el bautismo. Es un signo para el mundo de lo que estamos celebrando ahí en ese misterio del bautismo. Una vez que has sido bautizado, lo importante en su vida es esto, ser hijo de Dios en Cristo. Esa es su vestimenta principal. Esa es su dignidad principal. Y por eso el ministro le dice, consérvala sin mancha hasta la vida eterna, porque mi vestido es Cristo. Al lado de eso, ya no importa si es pobre, rico, hombre, mujer, sabio, ignorante, esclavo o libre, todo eso es anecdótico para un cristiano. Todo queda tapado, como eliminado, porque tenemos una nueva dignidad común, ser hijos de Dios, ser revestidos de Cristo. Esto, queridos amigos, era tan fuerte que en medio de todas esas persecuciones y de ese mundo romano tan fuerte de la primitiva iglesia, después del bautismo incluso esclavos llegaron a ser papas. Por ejemplo, San Calixto I, él fue hijo de esclavos, él fue esclavo y llegó a ser el papa de la Iglesia Católica del año 217 al 222, porque ya no importa, ya eres bautizado. Ya aquí no hay ni griegos, ni judíos, ni esclavos, ni libres, ya todos somos de Cristo. Por lo tanto, si eres esclavo, también ser papa fue para ti, y llegó a serlo. Hasta este punto se tomó en serio lo que significa el sacramento del bautismo. Todos sois uno en Cristo Jesús. La otra reflexión que nos hace sobre la vestidura blanca, el catecismo, es la invitación a ser guardada limpia. ¿Y cómo se guarda limpia? ¿Cómo se guarda sin mancha? Por medio de dos cosas, la palabra y el ejemplo de los tuyos. Es la imagen de la gracia bautismal, del corazón que ha sido regenerado y del cual le ha sido borrado el pecado original, del cual los pecados personales han sido limpiados. Y una vez limpio, mi misión es guardar esa vestidura blanca. Es la lucha de todos los días por vivir en gracia. Es la lucha de todos los días por no caer en pecado. Y si caigo, me levanto lo más pronto posible. Revestíos de Cristo. Y si en algún momento de tu vida has manchado esa vestidura, tienes el sacramento de la confesión disponible para ti, para que vuelvas a recuperar ese resplandor de tu vestidura blanca. Después el catecismo nos presenta el símbolo del cirio. Y dice, el cirio que se enciende del cirio pascual significa que Cristo ha iluminado al neófito. En Cristo los bautizados son la luz del mundo. Qué cosa tan hermosa. Mateo 5, 14, 16. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín.
sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Los que hemos sido iluminados por Cristo tenemos que ser iluminadores de los demás. Si tú has recibido el bautismo, has recibido la luz en tu vida para no tropezar, también tú tienes que ser luz para que nadie a tu lado tropiece. Que donde hay dudas, ese bautizado es el que ponga certezas. Que donde haya error, ese bautizado es el que pone la verdad. Esta es una de las ocasiones principales del cristiano. Tú eres luz. ¿Por qué creen que les gustamos tanto? A los satánicos, ¿por qué creen que les gustamos tanto? Porque somos luz. ¿Por qué cree que todo el mundo te ataca? Ahí viene la católica, hasta nuestras mismas familias. Porque somos luz, porque la luz fastidia la oscuridad. Cuando nos tratan así mal, cuando en las conversaciones ahí en nuestras casas empiezan a burlar de nosotros, que porque vamos a la iglesia, que porque pertenecemos a un grupo, que porque escuchamos el catecismo y se burlan, y por qué no te vas al convento y ahí viene la monja o ahí viene el cura, no sé qué. ¿Por qué será que nos persiguen tanto? Porque somos luz y la luz fastidia la oscuridad. De la misma forma que Jesús nos lo dice en el Evangelio, ustedes son luz, y la luz es para que se vea, no para que se oculte. Pero así como eres luz para que se vea, no hagáis cosas para ser vistos por los demás, sino para la gloria del Padre. Eres luz no para que te aplaudan, sino para que conozcan a Cristo. Tú eres luz para Cristo ser luz. No eres luz para lucirte. Eres luz para Cristo ser luz. El testimonio que vamos a dar, que le vamos a dar también al niño, es hacer las cosas ante Dios. Y si así se hace, uno da ejemplo a los demás. Si así se hace, uno ilumina a los demás. Pero si el testimonio lo damos ante los demás, eso es pura vanagloria, es pura vanidad. El testimonio se hace ante Dios y entonces iluminamos. Y todos tenemos como bautizados la responsabilidad de iluminar. Por eso decía, ¿cómo se crece? Por medio de la palabra y del testimonio de los tuyos. Y nosotros somos los tuyos. Los catequistas son los tuyos de esos niños. Los papás son los tuyos de esos niños. Y volvemos a nuestra pregunta de este programa. La respuesta de Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Sí, Caín, si eres el guardián de tu hermano. Es una petición que debíamos hacer siempre. Una oración que deberíamos mantener en nuestra boca de decirle al Señor, no permitas que yo nunca vaya a ser motivo de escándalo para nadie. Solo permíteme ser luz para mi hermano. Filipenses 2, 14, 15. Hacedlo todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprochables e inocentes, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación tortuosa y perversa, en medio de la cual brilláis como antorchas en el mundo. Que quien vea tu estilo de vida de cristiano bautizado se cuestione, ¿y este de dónde viene?
¿Y este de dónde está bebiendo que se ve tan bien? ¿Dónde se está nutriendo? Que está tan clarísimo, tan lúcido a su cabeza, su mente, sus decisiones, que cuando nos vean las personas se cuestionen. Y termina este número 1243 diciendo, el nuevo bautizado es ahora hijo de Dios en el único Hijo. Este nuevo bautizado puede ya decir la oración de los hijos de Dios, el Padre nuestro. Antes no la podía decir. Antes de ser bautizado no la podía decir. ¿Por qué? Porque era una criatura, no hijo. Gran diferencia. Criatura amada por Dios, creada por Dios, pero no hijo. Ahora eres hijo. Y ahora puedes rezar Padre Nuestro. Y cuando rezamos el Padre Nuestro, en una de las peticiones del Padre Nuestro, le pedimos a Dios que nos dé el pan de cada día. No solamente el pan material, sino el pan de su Eucaristía. Y por eso educamos a los niños en la catequesis para que le pidan a Dios el pan de la Eucaristía. Porque ya lo pueden pedir, porque ya han sido bautizados. Danos hoy nuestro pan de cada día. Vamos a dejar esta catequesis del día de hoy hasta este número. Mañana continuamos con nuestros siguientes números, dándole gracias al Señor por el don del bautismo, por habernos hecho sus hijos, por habernos dado la posibilidad de entrar, de tener la posibilidad de tocar un poquito, cada vez más, ese cielo, que nos haya dado la oportunidad de tener un padre y una madre que nos haya regalado el bautismo, que nos haya tenido para bien, tener un catequista que me haya instruido para recibir mi comunión, para recibir mi confirmación. Y sin duda alguna que me dé el don de yo también ser ese testimonio para los demás.